Bueno, pues muy buenas a todos. Bienvenidos a este segundo episodio de IA Educativa. Aquí al mando de la nave estamos José María y yo, Javi. Y hoy tenemos un invitado súper, la verdad que para nosotros es súper top. Jorge, muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. José María, un placer estar aquí. Buenas. Pues nada, si te parece, por poner un poco en contexto a los que nos estén viendo, a los que nos estén escuchando, lo que nos une hoy aquí es el proyecto de IA Educativa, iaeducativa.org, donde, bueno, en la medida de nuestras posibilidades vamos aportando con recursos, con artículos y, bueno, y hoy en especial con entrevistas a referentes en el mundo de la inteligencia artificial y en concreto aplicada a la educación. Y en este aspecto llegamos a contactar contigo, Jorge, hace una semana. Y ¿Sí? de verdad agradecerte desde ya la atención y la facilidad para poder sentarnos a grabar esto. Y mejor que presentarte yo, preséntate tú. O sea, ¿quién es Jorge Calvo y cómo hemos llegado hasta aquí? Muy bien, pues nada, bueno, pues yo soy profesor, o sea, al final me dedico a la educación. Actualmente soy profesor en un colegio europeo de Madrid, aquí, y también soy profesor universitario. Entonces, un apasionado de las matemáticas, soy profesor de matemáticas y, bueno, pues me licencié en ingeniería informática, o sea, soy ingeniero informático de profesión. Posteriormente, tiré por el campo de la ciberseguridad, donde me hice un posgrado y posteriormente, al cabo de unos años, me enganchó de tal manera la inteligencia artificial, en la cual dije que yo esto tenía que entenderlo bien. Había muchas matemáticas detrás, de las cuales me apasionaban, la informática, se juntaban, bueno, pues todos los astros, ¿no? que a mí me llamaban mucho la atención. Y bueno, pues empecé a formarme, hice un máster oficial, el cual me dio paso al doctorado. Y actualmente, pues bueno, pues trabajo en doctorado en la línea de investigación en el tratamiento del lenguaje natural, ¿vale? En análisis de sentimientos a través del lenguaje natural. Esa es un poco mi línea de investigación actual, por eso la divulgación un poco también con esa línea, los LLMs, el Natural Language Processing, ¿vale? El campo de la imagen, bueno, pues también lo conozco bastante, así que bueno. Y mi objetivo, bueno, pues al final soy profesor, me encanta el transmitir, ¿no? El conocimiento. Entonces, pues creo que es necesario que conozcamos la IA, creo que es necesario no solo la usabilidad, sino el conocimiento de la propia tecnología y a veces son conocimientos, pues bueno, pues es verdad que son complejos, ¿no? Pero que con un pequeño esfuerzo pues se pueden descender, se pueden hacer entender, porque eso al final lo que nos va a hacer es reforzar un poco esa reflexión y ese pensamiento crítico a la hora de usar estos servicios, ¿no? Y creo que eso es muy positivo, sobre todo cuando tratamos con menores en las clases, ¿no? Y cuando este tipo de herramientas las llevamos al aula. Así que, bueno, pues aparte de eso y de mis viajes, conferencias y tal, pues bueno, al final es un profesor en clase, ¿no? Un profesor en medio de todo este lío, ¿no? Eso es. Vale, José María, yo tengo por aquí apuntar algunas preguntitas, pero tú en cualquier momento me interrumpes y le preguntas lo primero que se te pase por la mente a Jorge. Yo creo que la naturalidad es algo que nos gusta mucho a los que damos clases, porque además Claro que sí. crea ese toque diferenciador, ¿no? Sí, más cercano, eso es. Sí. Así que nada, yo simplemente en la colación a lo que comentabas, si alguien no te está siguiendo en LinkedIn, que te siga, ¿vale? O sea, es una obligación, eres uno de mis referentes a nivel de IA porque además explica las Gracias. cosas como tú que acabas de comentar. Son conceptos altamente complejos técnicamente hablando, pero lo traes a una realidad con ejemplos y de verdad, para seguirte, porque y ya hablando de naturalidad, ya, ¿cómo te sentiste cuando llegó el LinkedIn y te dijo, te voy a hacer top boy de IA? ¿Qué Bueno, pasó por tu cabeza en ese momento? la verdad es que fue una sorpresa, ¿eh? Yo no. Es verdad que cuando empecé un poco con esa necesidad, ¿no? Y lo hablábamos antes, ¿no? Cuando hemos estado un poquito charlando, ¿no? Yo creía que hacía falta esto, es decir, creía que había que divulgar un poco sobre un poco la profundidad de la inteligencia artificial, pero no colocando el paper y ya está, ¿no? Sino hacer esa reflexión, ese descenso de la complejidad. Y bueno, pues a partir de ahí fue un poco el trabajo y bueno, pues es verdad que las interacciones subieron, los seguidores subieron
Y bueno, pues contactaron conmigo LinkedIn España y me lo dijo, me lo propuso y para mí fue un honor. O sea, para mí es verdad que fue algo, una sorpresa y una responsabilidad también, porque si antes ya tenía una responsabilidad de lo que yo tenía que poner en LinkedIn, pues ahora más todavía, ¿no? Porque es verdad que ya tienes la responsabilidad de que hay mucha gente, pues oye, que como tú dices, pues oye, pues te sigue, ¿no? Y creo que te contestan, te comentan tus publicaciones y te sientes en la obligación de, lógicamente, interaccionar y comentar y volver a replicar, ¿no? Y eso es muy enriquecedor, ¿no? Así que la verdad es que es fantástico, es una cosa muy positiva que me ha ocurrido, la verdad. Enhorabuena por ello. Creo que al final es una Gracias. consecuencia. Todas estas cosas, Sí. todas estas validaciones, todos estos premios, todos esos eventos, ¿no? Al final son consecuencia de los pasos bien dados y es una validación Sí, fuerte. es trabajo, constancia y siempre intentar mantenerte en una línea, ¿no? Creo que muchas veces al final yo me considero un especialista en mi campo pues por mi perfil y bueno, pues intento aportar en ese perfil, ¿no? Creo que al final el irme por otro lado, pues al final podría opinar, pero creo que donde yo puedo aportar valor, ¿no? Donde puedo dar un valor añadido a todos los compañeros y compañeras que me puedan seguir, pues es aquí. Entonces, pues es donde trabajo, ¿no? Genial. Un poco en esa línea, desde un punto de vista muy macro, ¿vale? Poquito a poco vamos a ir cerrando. No vamos a hacer poco muy largo, ya te aviso. O sea, nosotros en el momento en el Perfecto. que ya veamos que divagamos mucho, nos cortamos porque tampoco es... Claro. Pero porque, sobre todo eso, porque después te pueden seguir y pueden seguir los artículos que vamos publicando en Educativa, o sea que después esto va a dar para mucho más. Pero desde un punto de vista macro, ¿cómo ves que está afectando la IA al sistema educativo? Vamos a centrar un poco en el español, que es el que un poco controlamos, Sí. o europeo. Sí, sí. Sí, yo creo que, a ver, si lo vemos desde un punto de vista más elevado, ¿no? Como tú hablas, ¿no? Un punto de vista macro, creo que el impacto podríamos sacarle un valor positivo, ¿no? Yo siempre veo a la IA desde dos vertientes muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de educación podemos hablar desde la parte un poco más, vamos a decir, de centro administrativa y por otro lado desde la parte de aula, ¿no? Es decir, de la propia inteligencia artificial metida en el aula de cara a cara con el profesor o el docente y el alumno, ¿no? Desde el punto de vista de centro o administrativo, pues creo que se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Es verdad que queda mucho por hacer, es decir, en los colegios no tenemos esa cultura del dato que llaman, es decir, generamos mucha información, pero muchas veces no sabemos qué hacer con ella, ¿no? Y creo que la IA nos está dando esa oportunidad, ¿no? El decir, a través del centro, el poder estudiar, analizar, ¿no? Esa parte de analítica de los datos para mejorar pues muchos aspectos de la práctica docente, ¿no? De los docentes que tenemos en nuestro centro, ¿no? Pues a través de analizando de muchas rutinas o por muchos aspectos o muchos factores que ocurren en nuestras aulas, que ocurren en nuestros colegios de forma diaria, ¿no? Y que generan información y que a veces pues caen en sacos rotos o caen en algún sitio, pero nunca sabemos analizarlo, ¿no? Entonces creo que esa parte de la IA, que no es tan IA, es más a lo mejor una parte más de analítica o de aprendizaje automático, por decirlo así, en algunos procesos, es un impacto positivo, ¿no? Queda mucho por hacer, pero creo que ya hay un camino marcado. Y por el otro lado, creo que el impacto que estamos teniendo en el aula, pues yo aquí me sería más cauteloso, ¿no? Porque creo que es verdad que ha habido una ola enorme, ¿no? Y creo que esto al final, la IA es muy joven y no tenemos todavía, no podemos contrastar con lo que está pasando, ¿no? Con las herramientas que está pasando. Es decir, ChatGPT es de hace 2 días y ya parece que vive con nosotros desde hace un montón de tiempo. Cómo se usa, cómo se lleva a las aulas es positivo, o sea, yo creo que es bueno, ¿no? La IA, yo soy el primero, ¿no? Que utiliza inteligencia artificial en clase y que la enseño también, ¿no? Pero hay que ser muy cauteloso, Javier. Creo que al final no tenemos datos, no sabemos si realmente se genera, ¿no? El otro día hablaba yo en una conferencia sobre la dependencia de la inteligencia artificial del alumnado. Es decir, ¿qué pasa si un alumno trabaja mucho con inteligencia artificial? Al final, luego, si se la quitas, va a generar una dependencia. Es decir, realmente va a desarrollar tanto su aprendizaje, teniendo a ese tutor, asistente todo el rato guiándole, le está guiando bien. Hay por ahí aspectos que hay que estudiar con más tranquilidad y verlo. Es decir, creo que es algo positivo, pero yo siempre abogo a la cautela, ¿no? en este aspecto. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Jorge, porque es pronto, es muy pronto.
Entonces entiendo también un poco ese pequeño rechazo que produce al principio las cosas tan nuevas y la educación es algo para nosotros muy importante. Entonces, entiendo a los compañeros un poco más conservadores en esa línea, pero también entiendo de que nosotros como profesionales al final tenemos que estar en continuo aprendizaje y en continuo movimiento. Totalmente, o sea, yo creo que al final, o sea, todo este tipo de herramientas las vas a conocer cuando las usas, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces el usar el aula como un laboratorio es lo que creo que a veces tiene que generar un poquito de cautela, ¿no? Es en ese aspecto. Entonces, creo que hace falta un poco más también esa formación, ¿no? El llegar a conocer. Y yo entiendo que esta ola de cantidad de herramientas, ¿no? Y de usos que hay, pues es muy positivo, son muy productivos, porque es que es verdad que el ahorro de tiempo muchas veces en la gestión de procesos y de tareas de un docente pues es tremendamente alta cuando tenemos una IA que nos lo hace, pero hay que ver un poco también esos resultados, ¿no? Entonces, creo que la parte de herramienta de usabilidad ha ido muy deprisa y la parte de conocimiento y de conocer acerca de la IA y acerca de IA, pues ha ido un poquito más despacio, ¿no? Entonces, creo que cuando llegue el momento en que se empiecen a equilibrar, creo que es donde estaremos en ese punto cúspide, ¿no? Donde ya podremos tener un sistema ya mucho más estable, ¿no? Ahí vamos en ese camino y yo creo que también, ahí meto un poco la cuña, los artículos que estamos compartiendo en Educativa, que están siendo revisados, que están siendo hechos con un propósito, también nosotros lo hacemos y las buenas prácticas. O sea, queremos Claro. empezar ya a publicar fuerte buenas prácticas ahí y eso ayuda un poco a mejorar la usabilidad de la IA en la educación. O sea, al final, es lo que hemos estado hablando un poco fuera de cámara, que esto es retroalimentarnos entre nosotros para ver qué cosas funcionan, qué cosas, pues a lo mejor no funcionan y sacar ese conocimiento, ¿no? Ese aprendizaje que tú dices de fondo de verdad, cómo podemos usar la IA. Como ya hemos tocado, hemos abierto un poquito la breda de la sangre, de los riesgos y demás, en esa línea, para ti, ¿cuáles son los principales riesgos o amenazas que le ves al tema de usar a día por hoy la IA en educación, ¿vale? Que es el gran titular temeroso. Sí, ¿no? A ver, riesgos como tal, bueno, pues es como todo, ¿no? Cuando teníamos internet o cuando entró internet en el aula, ¿cuál era el riesgo, no? Pues el poner las puertas ahí al monte, ¿no? Y que un alumno con un dispositivo pudiese navegar o conectarse a donde sea, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues si quisiéramos hablar, ¿no? De aspectos un poco más específicos, a mí me preocupa bastante la interacción, ¿no? De muchas veces de los alumnos, sobre todo de edades más bajas, con este tipo de lenguaje, o sea, con este tipo de modelos, ¿no? Del LMS. Al final, y yo muchas veces pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando buscábamos en Google, pues tú buscabas en Google y probablemente la primera respuesta pues no sería la más correcta porque era la que indexaba Google, fuese buena, mala o regular, ¿no? Pero tú tenías la opción de clicar, ¿no? Y primera, segunda. ¿Qué pasa? Que tú ahora tienes una conversación con un LM, es bidireccional. E incluso esos modelos, pues a veces hasta te pueden llegar a convencer, ¿no? De lo que te están contando puede ser real, aunque no lo sea, ¿no? Hay bastantes ya investigaciones que hablan de cómo los modelos al final lo que hacen es adularte, ¿no? Muchas veces para mantener tu atención, ¿no? Y entonces, aunque lo que te esté contando no sea verdad, pero te sigue la corriente, ¿no? Muchas veces. Entonces, esa capacidad madurativa que a lo mejor pues nosotros que estamos aquí la podemos tener, ¿no? Y escapar, ¿no? de esa conversación o buscar otros caminos, a veces el alumno pues no la tiene, ¿no? Entonces, esa reflexión hay que trabajarla. Y hay que trabajarla muy bien y ahí el docente tiene un papel fundamental, ¿vale? Es un rol muy importante de cómo puede, bueno, pues llevar ese tipo de conversaciones al aula, de cómo, bueno, pues los propios sesgos, ¿no? que lanza la inteligencia artificial a aprovecharlos para trabajar en el aula este tipo de ética, ¿no? Y este tipo también, pues la parte legislativa, que también es importante, llevarla al aula. Entonces, realmente es una herramienta que hay que tener muy en cuenta porque ataca partes cognitivas muy humanas, ¿no? Y entonces, ahí es donde nos podemos sentir un poquito también desplazados, ¿no? O realmente el impacto que puede tener sobre un alumno con una capacidad madurativa pues menor es más importante, ¿no? Hablaba yo antes de la dependencia, ¿no?
tengo dependencia a ChatGPT, ¿no? O sea, y necesito ya, para hacer cualquier cosa, necesito a ChatGPT porque no soy capaz de crear nada por mí mismo. Necesito que alguien me empuje, ¿no? Y el que me empuja es ChatGPT, ¿no? Y si no le tengo, ya no soy capaz de dar ese primer paso o subir ese primer escalón. No lo sabemos. No sabemos todavía realmente a medio o largo plazo si esto está ocurriendo o no. Y eso es, si a mí me preguntas, Javier, sobre una amenaza, sobre una preocupación, para mí esa sería una de las primeras preocupaciones. Sí, totalmente de acuerdo. El tema de los sesgos, al final, son algo muy humano que se lo hemos traspasado a máquinas. Entonces, sí, es que yo siempre digo lo mismo, o sea, no pidamos que la IA sea perfecta cuando tampoco nosotros lo somos, ¿no? Entonces, los sesgos están ahí. Por lo tanto, al final, el que lo tengan ni es malo ni es bueno, sino simplemente es conocerlos, ¿no? Tienes que conocer por qué este modelo tiene este tipo de sesgos. Bueno, porque pertenece a tal empresa y tal empresa está en tal país, con tales CEOs, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si esto lo sabes, si esto lo puedes transmitir, lo llevas al aula, lo trabajas en el aula, bueno, pues, ¿por qué no puedes trabajar con esa herramienta? Que aunque tenga sesgos, no pasa nada. Tienes esa capacidad crítica y reflexiva, ¿no? Para poder seguir usando la herramienta. El problema es cuando no la tienes, ¿no? Y eso es un poquito el problema. Eso. Subimos un escalón y volvemos a centrarnos un poco en el docente o en la docente. Me pongo en el papel de compañeros que están ya cansados de escuchar ella por todos lados y dicen, pues vamos a tener que aprender un poquito de ella. Entonces, ¿qué consejo le darías tú, que ya tienes un buen recorrido en esto del aprendizaje sobre diferentes campos de la temática de IA, de Big Data y demás? ¿Cómo le pintarías tú un poquito ese camino de aprendizaje o de descubrimiento? ¿Qué le recomendarías? Sí. Bueno, a ver, yo creo que la IA tiene como tres pilares fundamentales, ¿no? Uno es el aprender inteligencia artificial, ¿no? Que podríamos hablar de esa parte más competencial, es decir, entender a lo mejor un poquito más técnica, ¿no? El abordar, pues oye, empezar a conocer qué es eso de un aprendizaje automático, qué es eso de los datos, ¿no? Si son supervisados, si no están supervisados. Bueno, pequeños matices, ¿no? Que hay cursos muy fantásticos en Coursera o en otros tipos de plataformas que nos ayudan, ¿no? A tener un poquito ese conocimiento. Y luego yo, por supuesto, abordaría la parte de las herramientas, o sea, creo que la parte de usabilidad, ¿no? De utilizar diferentes herramientas, que no hace falta tener ahí el gran saco, ¿no? Con todas las herramientas, porque al final, si nos damos cuenta, todas las herramientas tiran de 4 o 5 grandes modelos. El resto, lo que cambian es el envoltorio, ¿vale? O sea, pero lo que tienen por debajo son 4 o 5 porque actualmente hay 4 o 5 empresas que son las que manejan el mundo de la inteligencia artificial, ¿vale? A grandes rasgos. Entonces, esa parte, pues bueno, pues también es muy interesante, ¿no? Hablando de riesgos, ¿no? Hablando de riesgos, ¿no? Hablando de riesgos, por supuesto. Al final son empresas privadas, ¿no? Aunque haya mucha luego legislación, ¿no? Y a esta parte es la que voy ahora, es decir, la parte también, pues, por supuesto, yo abordaría la parte de ética y legislación, ¿no? De la IA, o sea, creo que hay que conocerla. Es decir, bueno, la ética al final, el marco de la ética no es ni siquiera un marco legislativo, o sea, no tiene impacto judicial, pero la parte legislativa sí, ¿no? Hay que conocer, o sea, este nuevo proyecto de ley que ha salido ahora en enero de 2024, pues conocerlo un poco, ¿no? Leerlo, intentar, pues, a lo mejor conectar con gente que también divulga, ¿no? Sobre aspectos legislativos de la IA, que los hay. Yo tengo unas compañeras que lo hacen también ahí en LinkedIn. Y bueno, pues conocer un poco, ¿no? Y con eso, y con ese paquete, ¿no? Realmente es donde tú ya, bueno, pues decides, ¿no? Si quieres ya profundizar mucho más o con eso yo creo que ya tienes como capacidad, ¿no? Para decir, bueno, me puedo enfrentar a ciertos aspectos en el aula o a nivel profesional o en otros medios, ¿no? Yo creo que has dejado súper claro cómo empezar. Evidentemente, pues ya la capacidad de cada uno, la formación técnica que tenga cada uno, pues le tirará más para un lado o para Sí, por otra. supuesto. Y de verdad, seguía a este hombre en LinkedIn, de verdad. Después de esa super cuña, ya estamos terminando, ¿vale? Ya estamos entrando en la parte más última del podcast. ¿Cómo ves el futuro? Sí, preguntaba. Yo siempre lo veo muy bien, ¿eh? O sea, yo soy muy optimista para esto. Yo siempre veo el futuro siempre de luces y de colores, ¿no? Por decirlo así. No, yo veo un futuro muy, muy positivo, ¿eh? O sea, yo creo que
que esto al final es un impacto, como ya hablaba antes, y si me tengo que quedar con algo, me quedo con lo positivo, por supuesto. Creo que esto al final se está haciendo un buen trabajo. Lo que pasa que el rodillo, ¿no? que ha venido, pues realmente nos está apretando, ¿no? Y esto es el tema de la inteligencia artificial, y sobre todo en la docencia o en la educación, es que o te subes o te va a pasar por encima, ¿no? Y entonces, pero bueno, también está pasando en las empresas, también está pasando en sanidad, por ejemplo. O sea, yo creo que la IA ha venido para quedarse, ¿no? Y hay un libro de las Foscor Media que dice que no sé lo que va a pasar en el futuro, pero lo que sí seguro es que va a haber inteligencia artificial. Yo le compro perfectamente esa premisa y realmente creo que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y para aportar cosas buenas. O sea, pero ahora el trabajo duro creo que es ahora. O sea, y creo que el que podamos, bueno, pues hacer pues, el proyecto que vosotros tenéis, ¿no? De guía educativa, de divulgar, de transmitir, todo este tipo de cosas, o lo que hago yo mismo, lo que hacen una cantidad de compañeras y compañeros sobre esto, ese es el trabajo que hay que hacer ahora, ¿no? Aparte, lógicamente, del trabajo que le hagan en grandes estamentos arriba, ¿no? De todo lo que hacen, pero a nivel educativo creo que el trabajo duro está ahora, ¿no? Porque tenemos que crear muy buena base, ¿vale? Hay que crear buenos cimientos porque todos estos chavales y chicas que empiecen ahora, ¿no? A usarlo, tienen que tener una capacidad crítica importante. O sea, ahora esas competencias, ¿no? Esas habilidades blandas que queda también ahí puesta en el papel, esa soft skill, ¿no? Que queda como muy de marketing, pero realmente es así. O sea, creo que el impacto de las redes sociales también, el impacto de la tecnología en las aulas, que aún así ahora está teniendo más impacto todavía y más precursores y detractores al revés, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir trabajando, hay que hacer un trabajo duro, pero creo que vamos por el buen camino, ¿eh? O sea, yo creo que veo un futuro con muchas oportunidades. Coincido 100% con esa visión. De hecho, es lo que nos motiva a seguir intentando mejorar las cosas mejorables que estamos Eso viendo es. de todo esto. Así que se me han ocurrido sobre la marcha dos cositas Claro. antes de proceder al cierre, que van un poco en la línea. Yo soy profe de FP, ya tiro para mi campo, y es el último escalón antes del el entorno laboral y productivo, ¿no? Entonces, claro, acabas de comentar una cosa muy importante, que es que la educación no puede ser rígida, porque no estamos en la edad industrial, que sabemos que al final nuestros chavales salen para unas industrias que están súper procedimentados y no, de hecho justo es ahora al contrario. Creo que la flexibilidad esa es la que va a ser diferente a la persona y la que le va a hacer creativo y le va a hacer... Entonces, en esa línea, y además tú que das clase en formación ya avanzada y posgrados y demás, ¿qué le recomendaría a un chaval que no esté escuchando por casualidad? O una chavala. Sí, bueno, a ver, yo le recomendaría lo primero, una palabra que has usado tú, que realmente es que sea flexible, ¿no? Que tenga, claro, sobre todo, más que flexible, capacidad de adaptación. Creo que es fundamental. Es decir, creo que la capacidad de adaptación es una virtud fundamental hoy en día en nuestro alumnado. O sea, si cuando ellos estén fuera, tengan esa capacidad de adaptarse, ¿no? Y de tener todo lo que han aprendido, adaptarlo justo al momento donde se encuentren, ¿no? Creo que es algo vital, ¿no? O sea, creo que ese trabajo es importantísimo, ¿no? Y bueno, pues al final creo que es un mundo lleno de especialidades, ¿no? Donde van a salir gran cantidad de especialistas, pero realmente tienen que ver mucho, y creo que esto es un trabajo que tenemos que hacer, bueno, pues como tú en FP, ¿no? Yo hago FP también, ¿no? Y ahora en la universidad también lo hacemos, es tener una visión a lo que hay fuera, ¿no? Y lo que hay fuera es, cuidado, que hay una inteligencia artificial que está cambiando el mundo laboral, y eso es así. Todo lo que pueda ser automatizado se va a automatizar, ¿vale? Y además de una manera inteligente, es decir, no se va a automatizar como cuando se hacen coches en una cadena de montaje, ¿no? Se va a automatizar de una manera mucho más eficiente, productiva, ¿vale? E incluso predictiva en algunos aspectos. Y entonces tienes que saber dónde tú puedes aportar ese valor, ¿no? Y cuál va a ser tu posición, ¿no? Y realmente dónde va a estar tu valor añadido. Es difícil, pero creo que ese es el camino fundamental, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo de cuando yo he dado clase a veces a chicos de primaria, ¿no? Cuando hacemos a veces charlas o talleres,
y había un niño que me decía, no, Jorge, es que a mí me encanta ser conductor de trenes, ¿no? Y yo cuando sea mayor quiero ser conductor de trenes. Claro, yo miraba y decía, madre mía, ¿no? Porque una de las, probablemente de las profesiones que más se automatice, que ya las hay, es el conductor de tren desaparecerá, ¿no? Porque los trenes serán totalmente autónomos, ¿no? Pero hablo de los trenes como puedo hablar ya casi como me descuide de coches o de otro tipo de transportes, ¿no? Y es un ejemplo para que te hagas una idea de que hay que cambiar ese enfoque. O sea, con ese niño hay que trabajar de otra manera, ¿no? Darle otra ilusión, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo, creo que refleja muy bien el cómo puede salir a lo mejor un alumno cuando acabe FP o cuando acabe la universidad, ¿no? Que él tiene una idea en la cabeza marcada y cuando se encuentra en el mundo laboral dice, ahí va, pero si esto ya no es así. O sea, mi puesto que yo pensaba ha desaparecido, ha evolucionado hacia otra cosa y yo no he tenido esa capacidad de adaptarme para poder entrar ahí, ¿no? Y creo que es ahí donde está el gran trabajo. No sé si, José María, por alusiones, porque hemos tocado la parte de más profesional y demás, por tu experiencia, ¿cómo has visto la evolución en los últimos años y cómo la prevés, o sea, con toda esta evolución? Bueno, yo quería comentar una cosita, y es que hay algo que tiene que ver con el aprendizaje y no tiene que ver con la educación, que es lo que es la gestión del conocimiento. A fin de cuentas, cómo aprenden las empresas, ¿no? Ya no son las personas, y ahí se abre un melón bastante importante Bastante importante. con la inteligencia artificial, ¿no? Porque se trata de que una empresa que hace algo de una manera, esa forma de hacer las cosas se puede registrar, se puede almacenar, se puede aprovechar, se puede optimizar. Y en eso está la inteligencia artificial. O sea que el aprendizaje no es solamente temas de educación. Insistiendo un poco más, una persona sola conversando con la inteligencia artificial puede aprender muchas cosas. O sea, a base de trabajar y consultar, es como tener a alguien que sabe al lado tuya para preguntarle, ¿no? Se puede llegar a aprender bastante de una manera autodidacta, ¿no? Y eso también es un melón que habría que abrir y estudiar. Ojo con el riesgo de los expertos, sobre todo por el tema de las alucinaciones, porque como hemos visto, la IA no es honorable, o sea, no es honesta, no es humilde. No. O sea, él, como decía Jorge, que hay muchos estudios que abogan de que el objetivo al final de la IA es mantenerte en la conversación, por lo que Sí, sea, por sí. cómo está prediseñado. Entonces, o sea, ojo con el riesgo, me refiero de que la fe ciega a la IA, porque en eso nos podemos meter batacazos, además, en el tema productivo, ya el tema laborales, importantes, ¿no? Por eso hablábamos un poco de trabajar en estas edades tempranas esa capacidad, ¿no? De crítica, de desarrollo, de reflexión, ¿no? Y para que cuando lleguen a eso a esa parte que hablaba José María, de ahora sí, tengo una herramienta aquí al lado, ¿no? Ya tengo esta capacidad madurativa, estoy en mi puesto laboral, pues todo el rendimiento que le pueda sacar a una IA se lo voy a poder sacar, ¿no? De una manera totalmente efectiva y productiva y no que me vuelva loco, pues bueno, pues comentándome, manteniéndome la conversación o dándome muchas veces datos que realmente no me aportan valor, ¿no? Entonces, por eso creo que el trabajo está más abajo y ahora es cuando realmente pues hay que sacarle todo ese partido. También entiendo que es cuestión de tiempo. O sea, que es cuestión de madurez, de tanto de la herramienta como de nosotros como usuarios de la herramienta y de intentar buscarle opciones. Por último, comentamos un detallito que me parece súper interesante que ha abierto el melón, José María, de cómo aprenden las empresas y cómo están aplicando las empresas la IA, porque evidentemente, sobre todo los que damos escalones superiores, estamos muy, a ver, un poco. Y me parece también muy interesante, hilándolo con lo que comentabas tú al principio de los posibles usos que tiene la IA a nivel administración. O sea, yo pienso en cuando has dicho el volumen de datos que hay más o menos estructurado, ¿vale? Pero podemos decir, en el caso de la Junta de Andalucía, en Seneca, tenemos donde volcamos todas las instituciones de educación la data de la evolución de nuestro alumnado. O sea, ¿qué predicciones? Es que ahí se puede, o sea, podemos sacar mucha información. Es decir, el poder tener una visión 360, ¿no? de un alumno a través de la analítica de los datos o una visión 360 también del docente,
pues eso yo creo que al final mejora la práctica docente, mejora el aprendizaje, mejora pues no sé, la estancia propia del docente, ¿no? Porque te permite, ¿no? La experiencia del docente, la experiencia del aprendizaje. Te permite mucho, ¿no? Los datos bien gestionados es un gran poder, por decirlo así, ¿no? Y esa cultura que yo creo que todavía nos falta, ¿no? Y nos falta por llegar. Pues bueno, esto también las empresas están haciendo mucho hincapié, ¿eh? O sea, al final, gran cantidad de empresas ahora mismo que se han subido mucho a ese carro, ¿no? De la analítica de los datos, el cómo gestionamos la información, el cómo hacemos, bueno, pues los learning paths que llaman, ¿no? Los caminos de aprendizaje a través de plataformas del alumnado, ¿no? Que según va contestando le va recomendando las mejores aplicaciones posibles para que su aprendizaje sea mucho más autónomo e individual. Bueno, creo que es un trabajo que se está haciendo a base de esto, ¿no? De lo que se ha sembrado y de lo que ahora se puede recoger. Qué chulo. Qué chulo. Bueno, pues ya por ir terminando, no sé, José María, ¿te gustaría comentar alguna cosita o hacerle alguna pregunta así que se me haya escapado a Jorge? No, yo solamente estoy aquí flipando, ¿eh? pasándolo bien, porque estoy aprendiendo mucho. Qué buena, muchas gracias. Una cosa muy loca que se me ha venido a la mente, Jorge. Si tuviéramos que invitar a alguien, el primero que se te venga a la mente, ¿a quién te gustaría que invitáramos en la próxima podcast de No sé, yo tengo muchos por ahí, muchos compañeros. Tengo a María del Mar, que es fantástica. Además, la semana que viene estoy con ella en una charla del INTEF, que vamos a colaborar. Ayer mismo hablaba con Carmen Torrijos, que es una lingüista que trabaja en Religioso Volcán, que es fantástica, además también parte de la IA, pero sobre todo es lingüística, tiene ese perfil lingüístico y he compartido con ella también algún evento y es genial. No sé, hay por ahí gran cantidad de compañeros y compañeras que hacen un trabajo genial, y todos pueden aportar siempre algo. O sea, pues, incluso, te dejo esas dos ahí. Tiramos con esas dos, yo intentaré contactar con ellas a través de LinkedIn, o si tú me puedes pasar el contacto, intenta contactar con ellas. Y lo que se me está ocurriendo es que como somos tantos, yo pensaba que no éramos tantos, pero se ve que al final sí somos unos pocos. Tenemos en mente, de hecho, en el grupo, estaba comentando un poco fuera de cámara cómo nos organizamos y demás, pues tenemos hacer alguna especie de movida en plan evento, hacer algunas mesas redondas con algunos debates y bueno, por supuesto, invitarte. Estás súper invitado. Muchas gracias. Y estamos en contacto. Vamos viendo cómo va evolucionando el tema y José María lo hemos dejado atónito, se ha quedado por ahí. Claro que sí, hombre. Nada, yo simplemente, oye, también, aparte de los elogios que he recibido, muchísimas gracias, de verdad. Yo transmitirlo también a vosotros. Creo que no os conocía un poco por LinkedIn, había visto algún artículo, pero a raíz de tu llamada, Javier, pues he indagado un poco más y lo que me has contado ahora fuera de cámara, me parece que haces un trabajo brutal. O sea, me parece una iniciativa súper bonita, de verdad, os felicito por ello, porque este tipo de cosas ayudan mucho, enriquecen mucho, y que haya así compañeros y compañeras detrás con ganas de hacer este tipo de cosas, dedicando su tiempo libre y sus ganas y sacarse de su tiempo para darle más trabajo, ¿vale? Eso es de valorar, ¿no? Y la verdad es que de verdad que ahora soy yo el que felicito a vosotros, de verdad. Bien. Para eso estamos. A eso hemos venido. Nada, pues por mi parte, si os parece, paramos la grabación. Muchísimas gracias a los dos. Muy bien, muchas gracias.